Allá mismo en Europa, vámonos a España, donde ya se han relajado las medidas sanitarias ante la disminución de contagios. Mi compañera Yolanda Fernández se encuentra por allá y nos tiene todos los detalles. Muy buenas, Andrea, pues así es. Inmunidad, buen clima, que mencionabas antes con esas imágenes de París, y Omicron. 3 ingredientes con los que parece que España se encamina hacia un largo periodo de tranquilidad, tras una sexta ola que deja la mitad de los 10 millones de contagios que se han producido desde el inicio de la pandemia. La curva desciende y lo hace a gran velocidad. La incidencia pasa de estar por encima de los 3.000 casos a situarse por debajo de los 1.500. La mitad de contagios en tan solo las 2 últimas semanas. Buenos datos que se traducen en un levantamiento, como decías, de prácticamente todas las restricciones. Desde el jueves ya no es obligatorio el cubrebocas en la calle, aunque se mantiene su uso en interiores. Al cubrebocas se une este fin de semana la apertura total del ocio nocturno en todas las regiones, sin limitación de aforos ni horarios y sin necesidad de mostrar el certificado de vacunación. También se amplían los aforos en los grandes eventos, incluidos los deportivos, y se eliminarán estos aforos del todo, parece ser al final de mes de febrero, de este mes de diciembre, de este mes de febrero, perdona, si la curva sigue en descenso. Así que, como ves, Andrea, España, al igual que el resto de Europa, pone fin a las restricciones, ayudada, eso sí, por la alta cobertura vacunal y la protección natural que ha dejado la alta transmisibilidad de Omicron. La incógnita está, bueno, pues en saber si esa es una tregua, si será una paz duradera o si pasará a convertirse en un virus estacional que se pueda controlar con menos medidas restrictivas o simplemente, bueno, pues será eso, una tregua y volverá a haber una nueva ola. Aunque lo que sí parece, Andrea, es que Europa se encamina hacia un cambio, un viraje en lo que son las estrategias de control. Y Yolanda, por ahí leía esta semana, por ejemplo, que Suecia ha declarado básicamente el fin de la pandemia. Es un poco perverso decir que ha declarado el fin de la pandemia, porque como que más bien fue, este es el fin de la pandemia como la conocemos, vamos a transitar hacia otra etapa. Allá en España habíamos platicado tú y yo de que ya se hablaba de la posibilidad de declarar al coronavirus, al SARS-CoV-2, como una enfermedad endémica y también, pues de alguna manera, declarar así el fin de la pandemia. Tú nos narras que ya se han limitado prácticamente todas las restricciones, un regreso medianamente a la vida como la conocíamos antes de la pandemia, pero no sé si las autoridades hacen declaraciones en ese sentido de, bueno, este podría ser en efecto el fin de la pandemia, o si son más precavidas y simplemente hablan de las restricciones sin necesariamente hablar del destino de la pandemia. Pues fíjate que no llegan a decir fin de la pandemia, pero sí se deja entrever, sinceramente, entre todas las instituciones. De hecho, la ministra de Sanidad aquí en España ya empieza a apuntar que habrían que contabilizarse los fallecimientos, las muertes por COVID o con COVID. Es decir, si realmente te has muerto por otras patologías en las que, bueno, también de repente te has contagiado con COVID, o sinceramente, bueno, pues es el COVID el que ha provocado esa muerte. Bueno, pues para pasar precisamente a otro paso, a otra etapa, esa nueva etapa y a una, digamos, necesidad de empezar a entender esta pandemia más bien como epidemia que como pandemia. De hecho, bueno, pues incluso se empieza a hablar ya entre epidemiólogos, aunque no se ponen de acuerdo en que tal vez estemos ya en otro punto y en que, a pesar de que vuelva a haber una nueva ola, igual las medidas ya no son tan disruptivas como las que se han estado tomando hasta ahora, sino que, bueno, es verdad, habría que tomar medidas de control, claro, pero como que esta variante va a ser un antes y un después, ¿no? Digamos que nos va a dar un periodo de tranquilidad en el que hay que replantear todo esto, y en esto sí es que es cierto que están todos de acuerdo, Andrea. Claro, sin duda. Pues mi querida Yolanda, te agradezco muchísimo tu reporte y seguimos, por supuesto, muy pendientes. Muchísimas gracias a ti, un saludo enorme. Que estés muy bien.